espaldas a Dios si no reciben lo que ellos exigen o le piden a Dios. Es como decimos en el lenguaje vernacular, ¿verdad? Limosneros y con garrote. Y muchos de esos somos cristianos también. Y no debe ser así. Espero que usted no sea uno de esos. Y si usted es uno de ellos, espero que esta noche salga arrepentido y le pida perdón a Dios. En su libro Folk Psalms of the Faith, Salmos Populares de la Fe, Ray Stedman, uno de los escritores, comparte la experiencia que tuvo el predicador H.A. Ironside en un restaurante. Dice que este predicador estaba sentado y cuando estaba a punto de ponerse a comer, se le acercó un hombre y le preguntó que si podía sentarse con él. Y él le dijo, claro que sí, claro que sí. Y como de costumbre, él bajó el rostro y empezó a orar. Empezó a orar y después levantó la cabeza. Y al abrir los ojos, el hombre estaba con los ojos ahí, viéndolo así. Y dice que le preguntó, ¿tienes dolor de cabeza? Dice que le dijo, no tengo dolor de cabeza. ¿Tiene algo tu comida? No tiene nada mi comida. Yo simplemente le estaba dando gracias a Dios antes de comer. Es lo que yo siempre hago antes de comer, le dijo. Y dice que el hombre dijo, tú no eres de esos hombres, ¿verdad? Quiero que sepas, dice este hombre, que yo nunca le doy gracias a nadie. Yo me gano el dinero y me lo gano con mucho sudor. Yo no tengo por qué darle gracias a nadie. Yo simplemente me siento y empiezo a comer. Dice que el predicador dijo, tú eres como mi perro. Es lo que hace. Yo lo doy de comer y empieza a comer. Y terminó enfatizando lo que quería decirnos. Nosotros no somos animales, somos seres pensantes. Y dentro de eso Dios nos ha dado una conciencia. Y dentro de eso está la idea de nosotros mostrar agradecimiento. Y entonces aquella persona que se comporta como un animal, porque no le da gracias a Dios, no reconoce quién es el que le da de comer, y en su ignorancia y en su orgullo piensa, yo me gano el dinero porque yo me levanto a las 5 de la mañana. No es Dios quien se levanta a las 5 de la mañana, soy yo, dicen. Yo me levanto. Yo soy el que trabajo 12, 13 horas al día. Dice, no es Dios. Se le olvida a este o a esta de que si Dios le quita el oxígeno, sí, unos segunditos nada más. A ver si va a estar así de bravucón, ¿verdad? Ahora bien, en la historia que acabamos de leer, encontramos aquí la actitud que reina en muchas personas. Y de eso quiero hablarles. Quiero hablarles, no es que a mí me gusta predicar solo de 3 puntos, a veces predico de 4 y de 5, pero hoy resulta que en la mañana hablé de 3 puntos, esta vez va a ser de 3 puntos también. Primero es que vemos que estos 10 hombres pidieron bien. Ese es el primer punto. El segundo punto es de que recibieron bien las palabras del Señor. Y el tercer punto es de que pagaron mal. Excepto uno. Pidieron bien, recibieron bien sus palabras, pero pagaron mal. 9 de ellos. ¿Dónde es que vemos todo esto? Bueno, en el versículo 12 y 13 vemos precisamente el primer punto de que pidieron bien. Ahora, sin duda, la mejor manera de pedir es reconociendo nuestra necesidad, nuestra condición, haciéndolo con humildad. Cuando nosotros pedimos con humildad, entonces aquel a quien le estamos pidiendo está más dispuesto a ayudarnos. Pero si venimos con altanería, con prepotencia y demandando, normalmente la gente, en vez de ayudarte, dice, aunque pudiera, dice no. No porque no quisiera, sino por la actitud que trajiste delante de él. Y eso sucede muy a menudo. Ahora estos hombres pidieron bien. Fíjese lo que dice el versículo 12.
y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y ahora ese es importante, eso que dice que se pararon de lejos. Se pararon de lejos y después dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, estos, en otras palabras, el hecho de que se pararon de lejos y gritaron, nos dice una cosa, que ellos reconocían su condición de leprosos. Y el leproso se decía que tenía que estar lejos de la gente que no tenía lepra. Y ellos obedecieron eso. No se acercaron a la comitiva del Señor Jesús. No se acercaron donde estaba la demás gente. De lejos empezaron a gritar y a pedir auxilio. Entendían su condición. Y a la misma vez ellos pidieron con humildad. Ahora, fíjese esta actitud. ¿Qué tal si ellos hubieran dicho, oye Jesús, Jesús, hey Jesús, tú no dices que eres el Hijo de Dios? Pues nosotros estamos enfermos, ¿por qué no nos sanas? O simplemente ellos dicen, estamos enfermos. Pues Él nos dice que nos ama, y los apóstoles de Él dicen que nos ama y nos quiere, y la gente que nos dice que nos ama, pues vamos a ir a mezclarnos con ellos, que nos acepten tal como somos. A ver. No hicieron eso. No hicieron. Ellos entendían su condición de estar enfermos. Y no solo eso, repito, pidieron con humildad. Contrario a lo que muchos hacen hoy en día. Unos años atrás recibí una llamada de un hombre que dice que había asistido a una iglesia, pero que estuvo unos meses ahí y que no le quisieron ayudar. Y entonces empezó a decir, es que los cristianos son unos hipócritas. Los cristianos dicen que ayudan y yo fui y nadie me quiso ayudar y por eso yo me fui. Y empezó a hablar pestes de mis hermanos. Y después, antes de terminar, me dice, ¿y usted qué? ¿Me va a ayudar? ¿Así? No, así como lo estoy diciendo. ¿Y que usted qué? ¿Me va a ayudar? ¡Wow! Yo dije, ok, está bien. Ok, nos vamos a ver un McDonald's. Y nos encontramos en el McDonald's. Y ahí me trajo 2 carpetas así de bills del hospital. Y me dice, mira, todo esto, yo me caí, me golpeé el trabajo, y aquí está todo esto, tengo que pagar todo eso. Y esa iglesia, esos hipócritas no quisieron ayudarme. Y yo escuchando, right? Ok, le compré su comida preferida, comió, y yo escuchando. Y al final me dijo que no tenía para la gasolina. Y bueno, vamos a una gasolinera, le eché el tanque de la gasolina y siguió hablando tonterías. Y yo dije, ¿cómo este hombre va a recibir ayuda? Con esa altanería. Y perdone los salvadoreños, era salvadoreño, ¿eh? Yo digo, oye, qué barbaridad. Bueno, para hacer la historia corta, unos meses después recibo en mi teléfono. Y entonces resulta que es el mismo tipo. Pero él no sabe que ya ha hablado conmigo. Pero yo me acuerdo exactamente que era él mismo. Y empezó exactamente lo mismo, diciendo, yo fui a una iglesia, estuve unos meses ahí, pero esos hipócritas cristianos nunca quisieron ayudarme. Me fui y que usted me va a ayudar. Y le digo, hey, no sé si usted se acuerda, pero usted ya habló conmigo. Y cuando dije eso, ¡pum!, me colgó. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Bueno, que hay gente que es malagradecida. Y muchas iglesias, la gente viene a las iglesias buscando qué puede sacar. Y muchas veces somos culpables nosotros, porque creemos que tenemos que darle al malagradecido. Y cuando nosotros le damos al malagradecido, más malagradecido es. Y Cristo
No vemos en ningún caso que el Señor haya sanado a un malagradecido, a un prepotente, a un orgulloso. No, todos vienen clamando y pidiéndole a Él con una actitud diferente. Entonces este hombre, pues ya nunca más hablé con él, ni le iba a dar más. Olvídese de ese cuento. ¿Ve? Entonces, estos hombres reconocieron su condición, supieron pedir bien. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿acaso el Señor no podía hacer otra cosa en vez de decir, vayan, oye, vayan y muéstrense al sacerdote? Pudo haber hecho algo más, ¿no? Porque estos hombres también hubieran podido decir, ¿qué? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Nosotros estamos enfermos, hello, estamos leprosos. No nos ve. Y lo único que tú puedes decir es, váyanse y muéstrense al sacerdote. Es lo único que pueden hacer, ¿qué puedes hacer? Bien hubieran podido decir eso, ¿no? Pero no dijeron eso. No dijeron eso. Lo cual me lleva al segundo punto, que ellos recibieron bien la palabra del Señor, porque dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, oiga bien, el Señor les dijo, y mientras iban, fueron limpiados. En otras palabras, ellos le creyeron al Señor. Repito, pudieron haber dicho que es todo lo que vas a hacer por nosotros, que vayamos a ver al sacerdote. Hello, ya fuimos a verlos. ¿Y qué fue lo que nos dijeron? Ustedes tienen lepra. Por eso es que estamos aquí. Y ahora en vez de tú ayudarnos, nos dice, ve a ver al sacerdote de nuevo. ¿Para qué? Para que nos diga lo mismo. Pero eso no fue la actitud de ellos. No fue eso. Ellos le creyeron al Señor. Ahora fíjese lo que dice Levíticos 13 y 14. Nos dice que era el sacerdote quien determinaba si alguien tenía lepra y si ya era sano. Dice la palabra, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Levíticos 13, 45 y 46. Ellos entendían su condición. Estaban en medio de esa enfermedad. Ellos reconocían de que tenían que cumplir con la ley. Imagínese este cuadro entonces, una vez más. Fíjese usted, imagínese usted. Es una aldea pequeña. Y el Señor Jesucristo viene caminando con sus apóstoles y otros discípulos. Viene caminando y de ahí le sale la gente del pueblo. Empiezan a saludarlo. Ay, Jesús. Y la señora, los niños vienen y lo agarran al Señor y están ahí saludándolo. Y de repente, allá a la distancia, como unos 50 metros, ¡Jesús! ¡Jesús! Hay un montón de gente alrededor del Señor que lo están saludando. ¡Jesús! ¡Jesús! Y el Señor dice, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, por favor. El Señor sabe la condición de ellos. Y sabe que no se pueden acercar. Él no viola las normas. Por eso dice, ok, no hay problema, vayan, muéstrense al sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que no solamente estos leprosos entendían su condición, Cristo entendía la condición de ellos, pero vio no solamente la fe de ellos, sino la actitud de ellos. Y cuando esas dos cosas se mezclan, entonces Dios puede obrar. Porque no es solamente la fe, también está la actitud de la persona. Si la persona hace las cosas como Dios dice, no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Él. Y Él ya las había establecido. ¿Bien? Ahora,
No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Naamán, el general del ejército sirio. Una actitud completamente diferente. Este era un hombre muy importante y tenía lepra, nos dice la Biblia. Pero resulta que estaba viviendo en la casa de ellos una muchachita judía que había sido secuestrada y la tenían como sirvienta. Y entonces la niña le dijo a la esposa: ¿sabe qué? Dígale a su esposo que vaya a Israel y vaya a ver al profeta Eliseo. Entonces, pues al final de cuentas hizo caso el general y fue a ver al profeta Eliseo. Nos dice la Biblia que el profeta Eliseo le dio esta receta. Mira, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanará de la lepra. Y dice la Biblia que Naamán se enojó mucho y se fue diciendo: ¿qué? Yo pensé que el profeta iba a salir y me iba a recibir y iba a poner su mano, iba a orar por mí. No, me dijo: vete y zambúllete 7 veces en el Jordán. Y el general siguió diciendo: ¿qué? ¿Acaso en Siria no hay mejores ríos que el Jordán? Y se fue molesto y no recibió nada. Al final, pues la historia termina cuando le convence de que haga lo que el profeta estaba diciendo. Pero ven 2 actitudes diferentes. ¿Cuál de esas actitudes tiene usted? Usualmente, ¿cuál de esas? Yo no sé, pero déjame llevar al siguiente punto. Pidieron bien, recibieron bien las palabras del Señor, pero pagaron mal. No todos, la mayoría sí. Un 10% nada más, ¿verdad? Versículo 15, 17 dice: entonces uno de ellos, uno de 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No dijo: ya estoy sano, patitas, ¿para qué te tengo? Me voy para la casa. A pachanguear se ha dicho, right? Como aquellos que dicen: Señor, cuando tú me traes a Estados Unidos, cuando yo llegue ahí, Señor, ayúdame a cruzar la frontera, pues cuando llegue ahora sí, pero no. Y cuando ya llega aquí y está trabajando, se olvidó de toda la promesa que hizo. Pero este no, este dice, se dio cuenta de que había sido sanado y volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solo eso, dice que se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y usted y yo recibimos de Dios cada momento, cada día. Y tenemos que tener un corazón agradecido. Usted debe adorar al Señor porque Él se lo merece, pero también por agradecimiento. Tengo un corazón agradecido. Cuando usted es agradecido, Dios le da. Y las demás personas también. Pero no sea agradecido solamente porque quiere que le estén dando. Sea agradecido porque realmente es una persona agradecida. El escritor Charles Brown publicó 9 razones por las cuales los 9 no volvieron. Escuche lo que dice. Me llama la atención. Solo uno volvió, recuerden, 9 no volvieron. Bueno, dice, el primero probablemente no volvió, dijo, voy a esperar a ver si la sanidad es real. Recuerda, este iba, cuando iba, fue sanado. No, este dijo, voy a ver si es cierto. Parece que sí, déjame verificar, a ver si realmente. Uno dijo, espero ver si la sanidad es permanente. Se me quitó ahorita, pero a ver mañana si vuelve. Un tercero dijo, voy a ver si estoy sano y cuando vea al Señor de nuevo, entonces voy a volver a darle las gracias. Un cuarto dijo, en realidad yo no tenía lepra, era una cosita ahí que tenía y la verdad es que el sacerdote se equivocó, yo realmente no estaba enfermo.
Un quinto dijo, al fin y al cabo, yo iba a sanar de todos modos. Cristo no hizo nada, solo dijo, vete. Él no hizo nada por mí, ¿verdad? Yo iba a sanar de todos modos. Y dice que el sexto, cuando fue al sacerdote y el sacerdote le dijo, hijo, ya no tienes lepra. Alabó al sacerdote y dijo, ¡ay, venga para acá! Y abrazó al sacerdote y, ¡ay, qué buena gente que eres tú! Un séptimo dijo, bueno, en realidad, parecido al quinto, Cristo no hizo nada. No hizo nada. Solamente dijo, ve. Pero fuera de eso no hizo nada. ¿Por qué tengo que yo darle gracias a él? Si no hizo nada. Un octavo dijo, la verdad es que cualquier otro rabino hubiera podido haber hecho lo mismo. ¿Oh sí? Oh sí, pero muchos piensan eso, ¿verdad? La ciencia me pudo haber sanado. El doctor me pudo haber sanado. No fue Dios, fue la ciencia, fue el doctor, fue la enfermera, hasta algunos pueden decir fue el curandero. Ay, papá. ¿Right? Y por último el noveno dijo, la verdad es de que, mira, yo ya me sentía mejor. ¿Por qué tengo que darle gracias a él? La gente sale con distintas excusas para no agradecer y seguir siendo malagradecidos. Y la verdad es que la tierra está llena de gente ingrata. Lo tenemos en nuestras casas con nuestros hijos. Hoy en día, la nueva generación, aún antes de los millennials, eso de darle gracias no existe. La nueva generación, tengo que estarle diciendo, desde pequeño quedé con mi esposa, si este niño te pide algo, o esta niña te pide algo y no dice please, ignóralo. Y así hacemos, vamos manejando y dice, daddy, dame chicle. Daddy, dame chicle. Daddy, dame chicle, please. Oh, please. Ok. Entonces, agarra. No, tiene que decir por favor. Porque tú no te mereces. Y yo no tengo por qué darte chicle. Y entonces le vamos inculcando desde pequeño. Tú no te mereces las cosas. Tienes que decir please. Tienes que decir thank you. Gracias. Son maneras que parecen tan insignificantes, pero le inculcas a los hijos y a los demás. Tienes que ser agradecido. Tú no te mereces las cosas. Alguien hace algo por ti, di gracias. Gracias. Porque si a un ser humano no le das gracias, a Dios le vas a dar gracias. No, porque es un hábito. Es un hábito que se crea. Entonces cuando tú no lo tienes por hábito, entonces no le vas a dar gracias a Dios. No lo vas a hacer. Escuche usted a la mayoría de la gente. Por eso, una de las maneras de orar a Dios dice que es acción de gracias. Es una de las formas de orar en la cual tú no le pides nada a Dios. Solamente gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. No es tiempo de peticiones. No es tiempo de rogativas, solo Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias. Y pura oración de pura gracia. Lo cual, ¿cuántas veces escucha usted en las iglesias? Muy raras veces. Si es que la oye. Solo el Señor, dame. Ay, Señor, mira que me está pasando esto. Ay, Señor, mira que tengo esto. Y solo. Pero, y amén en el nombre de Jesús, ya. Pero el gracias está ahí. Entonces lo aprendemos y creemos que eso es normal. Ahora, se cuenta que el multimillonario, algunos de ustedes lo habrán escuchado, Andrew Carnegie, le dejó $1 millón, dice, a un familiar. Pero este familiar, en vez de darle gracias, dice la historia que maldijo a Carnegie. Lo maldijo, dijo, porque Carnegie le dejó $365 millones a organizaciones caritativas. Y dice, y a mí solo me dejó un miserable $1 millón.
¡Ay, papá! Imagínese usted, ¿tenía Andrew Carnegie que dejarle $1 millón? No, al hombre le costó mucho trabajo. Y este sinvergüenza, malagradecido, recibe $1 millón y en vez de decir, ay, gracias Señor y gracias por este hombre que le tocaste su corazón para que me diera $1 millón. ¿Quién recibe $1 millón? Dame $10,000. Dame $15,000, $50,000. Vamos a las misiones y muchacho. $1 millón, baby. Imagínense. No, pero este sinvergüenza dice, el miserable $1 millón. Otro, un abogado criminalista y juez, Samuel Leibowitz, dice la historia que salvó de la silla eléctrica a 78 malhechores. 78. Pero ni uno solo vino y le dijo gracias. Ni uno solo. El mundo está lleno de gente malagradecida. Y de esta historia podemos aprender que esa es la verdad. Porque eran 10 los leprosos, pero solo 9 recibieron la bendición y dijeron hasta la vista, baby. Solo uno volvió e hizo lo que tenía que hacer. Le dio gracias al Señor, lo adoró y le siguió. No son miles las personas que el Señor bendice diariamente. Y si son miles, ¿dónde están? ¿Por qué están las iglesias vacías? ¿No son miles que Él perdona? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No son cientos los que reciben sanidad? ¿Dónde están? Un catarrito, un resfriecito, una noticita de un coronavirus y la gente anda como gallina. Y ya reciben la sanidad y ya salen con la excusa como de los otros 9. Pues realmente no lo tenía, el doctor se equivocó, realmente yo me estaba sanando, y un sinnúmero de excusas en vez de decir, Señor, gracias, gracias. Ahora, ¿cuál de los 10 eres tú? Ahí donde está, reflexiona. Usualmente, y con esto voy a terminar, ¿cuál de los 10 eres tú? ¿Eres de los 9 o eres del 1? Y no solamente con Dios, con las demás personas también. Reflexiona un poquito. Usualmente, ¿das gracias a Dios? ¿O solo estás para pedirle? No sé. No te sabe. Y cuando usted pide y Dios le da, ¿qué hace usted? ¿Pedir más? ¿O decir, Señor, gracias? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una oración de pura acción de gracias? Pura gratitud. Yo no sé. Muchachos, kiddos, ¿cuándo fue la última vez que le dieron gracias a su papá, a su mamá? ¿Solamente cuando les dan sus caprichitos? ¿O es normalmente usted dice, thank you daddy, thank you mom? Seamos agradecidos. Amén. Al Señor le agrada las personas agradecidas. A los malagradecidos, bueno, yo creo que no necesito decirles qué es lo que Dios hace. Y nosotros los padres sabemos, porque
Cuando los hijos vienen con actitud agradecida y te piden humildemente, dices, claro que sí. Pero cuando viene lo opuesto, no lo hacemos. Amén. Entonces salga de este lugar reflexionando en eso. Y recuerde, no tenga pánico, no tenga pánico de las noticias, porque ya mañana es lunes y empieza de nuevo todo. Tranquilos, que el Señor esté en control.